Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Se llama idiota al que tiene limitada capacidad mental o es corto de entendimiento. Por lo general es una cuestión genética o accidental. No tiene culpa. Algunos lo son a propósito. El problema es que cada día son más los tontos merluzos o mentecatos por decisión. También existe el idiota moral, ese que no es capaz de distinguir entre el bien y el mal. Estos tíos, más que inteligentes, se pasan de listos y cuando tienen demasiado poder, se convierten en corruptos o sociópatas o tiranos y asesinos a sangre fría o todo lo anterior. En el mundo de hoy, estos personajes también crecen en número y poderes. Ya estamos sufriendo las consecuencias. El drama es que su apatía moral pasa desapercibida en estos tiempos que vivimos de exceso de datos, desinformación y horas extras de trabajo. Sus ofertas vacías parecen verdad, pero son mentira. Sus mentiras buscan engañar para manipular, vender la bicicleta o pedir su voto cuando todavía se puede. Es aquí cuando el idiota moral se convierte en un peligro para la sociedad, en una amenaza para la vida y la libertad de las naciones. Por eso es tan importante el poder local, el que está cerca de la gente, el que interactúa, el que cumple, el que rinde cuentas. La asociación, la empresa, la ciudad, donde gobiernan el director, el consejero delegado, el alcalde o la alcaldesa, son esas organizaciones humanas desde donde podemos, desde donde debemos rescatar los valores, las reglas y el rigor para enderezar este presente de peligros y amenazas, para devolver la decencia y la dignidad al plano político nacional. Si entendemos la cultura como el conocimiento y el conjunto de hábitos, costumbres y principios que nos permiten evolucionar para alcanzar mayores niveles de bienestar, la cultura debe ser la conciencia que evita que perdamos contacto con la realidad. Entre los rasgos de esa cultura que debemos rescatar están el honor, la responsabilidad, el compromiso, la honradez que produjeron la evidencia, el saldo, las victorias que permitieron que el siglo XX terminara con estrellas y honores, con democracia, justicia y libertad. El siglo XXI está en peligro, por eso debemos cerrar las puertas al idiota moral. No está la Magdalena para tafetanes. Restituyamos los rasgos de la cultura que dio brillo final al siglo XX. Reconstruyamos desde el poder local, con el ciudadano como fuerza cívica, la verdadera razón de ser del Estado, que es permitir y promover el bienestar de los habitantes. Ese bienestar que solo da la soberanía individual fundada en derechos y obligaciones, en leyes y certezas, en acceso a oportunidades y trabajo perseverante, en libertad. Solo así salvaremos el siglo XXI. El poder local es una de las bases fundamentales para el desarrollo de las comunidades. La administración municipal, la más cercana al ciudadano, se encarga de los asuntos que afectan la vida cotidiana. En las democracias, la administración local se renueva a través de elecciones, permitiendo a los ciudadanos evaluar y decidir sobre la gestión de sus líderes municipales. En España se encuentran ejemplos de alcaldes que hacen su labor con compromiso, excelencia y transparencia, como el caso de Carmen Morillón, alcaldesa de Gijón Sison, que ha revitalizado áreas urbanas, promovido el turismo, mejorado infraestructuras educativas y adoptado políticas medioambientales sostenibles. Estos logros han sido esenciales para el desarrollo económico local y la mejora de la calidad de vida de los gijoneses. Otros ejemplos de líderes indiscutibles son el alcalde José Luis Martínez Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, que ha demostrado cómo una gestión enfocada en eficiencia, seguridad, desarrollo urbano y participación ciudadana puede transformar una ciudad y una comunidad. La migración asturiana a América Latina es testimonio del espíritu emprendedor. Muchos asturianos emigraron en busca de mejores oportunidades. Muchos de ellos, tras hacer fortuna y adquirir experiencia, regresaron a España como motores de desarrollo. Esta emigración generó un flujo de capitales hacia Asturias,
invertidos en infraestructuras, propiedades y negocios. Los indianos construyeron casas y promovieron obras sociales, enriqueciendo el patrimonio económico, cultural y artístico de sus comunidades de origen. Sin embargo, mientras la política local en España presenta ejemplos de transparencia y cercanía con el ciudadano, la política nacional está cuestionada y en conflicto. Una comparación con América Latina muestra claras diferencias en la calidad de la gobernanza. España obtiene una puntuación de 0.72 en el índice de Estado de Derecho, mientras que la media para América Latina es 0.48. Esta diferencia tan importante refleja una gestión pública más efectiva y transparente en España. Volver la mirada a lo que exige la cultura española y europea en términos de gobernanza local puede ser esclarecedor. En América Latina, los gobiernos locales están profundamente cooptados por el narcotráfico y la corrupción, alejándose de su misión principal, servir a la comunidad. En México, más de 220 alcaldes y concejales han sido asesinados desde 2006, como parte de tramas para eliminar obstáculos al control criminal. Ejemplos llamativos encontramos en Iguala, México, donde el exalcalde José Luis Abarca estuvo implicado en la desaparición de 43 estudiantes en 2014, lo que muestra la vinculación con el crimen organizado. De manera similar, en Ecuador, María Fernanda Vargas, alcaldesa de Simón Bolívar, estuvo relacionada con una red de corrupción y crimen organizado, liderada por el narco Leandro Norero. América Latina echa de menos a dirigentes honorables, políticos honestos que creen en la nobleza de su causa y en la justicia de sus acciones. Los líderes locales son fundamentales para el bienestar de la sociedad. Es crucial reforzar el poder local y mantener vivos los valores culturales e históricos que han guiado a las sociedades europeas y latinoamericanas. Aprender de las prácticas exitosas de España puede mejorar la gestión local en América Latina, pero debemos estar comprometidos y convencidos de que el camino hacia un futuro próspero comienza con la recuperación y el fortalecimiento de nuestros gobiernos locales. Desde el Salón de Recepciones en el Ayuntamiento de Gijón, en la Comunidad Autónoma de Asturias, tengo el privilegio de presentarles a Carmen Murión, alcaldesa de Gijón. Ella es médica y cirujana. Esta es la tercera vez que es la alcaldesa de esta maravillosa ciudad que es Gijón, que tiene 250,000 habitantes. Es la ciudad más grande en la Comunidad Autónoma de Asturias. Y la señora alcaldesa Murión, además de que ha hecho un trabajo extraordinario, y como digo, la tercera vez que es alcaldesa, porque su primer paso por acá fue en el 2011, en un momento en el que esta ciudad quería estar lejos de los políticos como nos pasa en América Latina, y ella, pues siendo médica y cirujana, la gente dijo, es ella, porque le veían su trayectoria cívica y su calidad humana. Así que, alcaldesa, muchas gracias por recibirnos aquí en su ayuntamiento. Es un privilegio estar con usted. Gracias a ustedes. Fíjese que en América Latina hay 268 ciudades con 250,000 habitantes más o menos. La responsabilidad que usted tiene es mayor. ¿Qué la trajo, según usted, a poder ser la alcaldesa de esta ciudad por tercera vez? Bien, yo en los inicios nunca, en el año 11, nunca había estado afiliada a ningún partido, nunca, pero bueno, sí que teníamos una inquietud en nuestra ciudad y en Asturias, en la comunidad autónoma, porque estábamos un poco cansados de los partidos políticos clásicos que parecía que con los que no avanzábamos, fueran de un lado o fueran del otro. Entonces, bueno, pues nació una alternativa, Foro Asturias, que es un partido que defiende los intereses, no es un partido nacionalista ni independentista ni nada de eso, no, es un partido que está dentro de la Constitución y que lo que pretende es defender los intereses de Asturias, desde aquí, desde Asturias, no que desde la capital, desde Madrid, nos digan lo que tenemos que hacer, sino decirlo nosotros desde aquí. Y he visto que además de defender los intereses de Asturias, ustedes también defienden y promueven los valores que han construido las naciones libres y desarrolladas, y eso es muy importante porque en América Latina, imagínense, tenemos una cantidad de ciudades como las que le mencionaba, controladas por el narcotráfico, la corrupción y políticos muy malos que llegan a posiciones de alcaldes, de diputados,
y en los países llegan a la presidencia financiados por esas fuerzas oscuras. Y entonces, claro, por eso América Latina está como está. ¿Qué mensaje le daría usted a esa parte del mundo que tiene tanto que aprender de esta, sobre todo las cosas buenas como las que usted hace? Bueno, yo, mire, con toda humildad le digo, yo no me gusta dar consejos. Yo lo que creo que debemos, a veces la sociedad civil protestamos mucho de nuestros políticos y decimos que todo lo hacen mal, que todo lo hacen fatal, pero nos quedamos en nuestras casas. Entonces yo lo que animo es a la participación en la vida política. Pues las personas que, bueno, pues que pueden y que tienen una vida profesional ya desarrollada, hacer un pequeño paréntesis en su vida y dar un servicio público desde el ámbito de la política creo que es buenísimo. Sobre todo, mire, ¿sabe lo que nos parece que es lo más importante? Que no se necesite la política para vivir. El no necesitar de la política para vivir es algo que te hace muy libre, independientemente del partido político al que pertenezcas, porque tú en cualquier momento, si te obligan o tienes que hacer algo contrario a tus principios o a lo que tú crees que tiene que ser, te puedes ir libremente. Usted, además de ser alcaldesa, sigue visitando el quirófano, según he escuchado. Bueno, con menos dedicación, por supuesto, pero sí la mantengo porque, bueno, usted sabe, los cirujanos, si dejamos de operar durante un periodo de 4 años, pues luego, si tenemos que volver, no podemos ser una carga al sistema público. No, y eso de perder la práctica, pues puede hacer perder el pulso con el bisturí, eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, pero bueno, es bueno mantener la conexión. Y además, ¿sabe qué le digo? Que nos mantiene unidos, o sea, muy de cerca con la realidad. Porque cuando yo voy a mi consulta, soy alcaldesa, pero no soy alcaldesa. En ese momento es otro problema. Asturias y una ciudad como Gijón, la cual recomiendo que visite el mundo entero. Esta es una ciudad que tiene un potencial turístico, gente cálida que recibe a sus visitantes de una manera muy, muy especial. Es una ciudad que tiene un gran potencial. Una ciudad industrial histórica que ahora está avanzando mucho en el campo tecnológico por en fin, los efectos que está logrando. ¿Qué le diría usted a América Latina y a Estados Unidos de cuáles son las características de una ciudad como Gijón y de una comunidad autónoma como Asturias para que vengan a visitarlos? Pues mire, lo que tenemos ahora, Asturias y Gijón, por supuesto, pues somos eso que se ha dado en llamar ahora refugio climático, con las altas temperaturas. Bueno, pues en muchos lugares de España, en el sur, centro, bueno, pues están un poco las personas buscando sitios un poco más cómodos, ¿no? En ese sentido, con una calidad de vida, una temperatura agradable, donde no haya esos excesos de calor. Entonces, en este sentido, aquí es muy cómodo, con mar, con montaña, es un sitio magnífico, pero sobre todo fíjese por lo que nos eligen ahora. Ahora nos eligen porque supimos transitar de ese modelo industrial que usted decía, se acabó la mina, prácticamente se acabaron los astilleros, la industria de la siderurgia está transicionando a una industria limpia con el hidrógeno verde, y entonces ¿qué pasa? Que Gijón desde el año 2000 empezó a trabajar en un ecosistema de innovación y ahora tenemos un polo innovador en la zona este de la ciudad, que es la referencia del norte de España y que ahora lo vamos a incrementar, se empiezan ahora las obras de urbanización, lo vamos a incrementar en 66.000 metros cuadrados de nuevo espacio para emprendedores en el campo de la innovación. Y se va a abrir, mire, lo que es la reconversión de los terrenos degradados donde estaba el último astillero que se cerró, ahora se abrirá un polo de innovación de economía azul con empresas limpias vinculadas al mar, unos 33.000 metros cuadrados. Entonces, bueno, pues las personas nos eligen porque se puede trabajar desde aquí en una ciudad que oferta una calidad de vida magnífica, con buenos servicios públicos, como le digo, un buen clima, y entonces, bueno, pues una experiencia ciudad única y singular. Alcaldesa, la importancia que tiene esta entrevista para nosotros, y gracias otra vez por darnos el tiempo, es que Iberoamérica, Estados Unidos vean que es posible el que los ciudadanos elijan autoridades para sus ayuntamientos, para sus congresos y para la presidencia, que sean personas que vienen de la comunidad, que tienen esos valores, esas ideas claras, que son las que han permitido que las sociedades avancen, ¿no? Que no están con esas cargas ideológicas buscando la confrontación o la implementación de esas agendas extrañas que anda ahora. Los valores de siempre, la libertad, el respeto a las leyes, una constitución que se debe respetar.
En fin... Mire, el que una persona que va por la mañana, se levanta y va a las 7 a trabajar al hospital, o un autónomo que levanta la persiana todos los días a las 9 de la mañana y que tiene media docena de trabajadores y tiene que pagar las nóminas a final de mes, una empresa familiar que tiene que arriesgar su patrimonio para poder, hay meses difíciles, poder pagar a todos los trabajadores, esas personas yo considero que están muy capacitadas para dedicarse temporalmente a la política. Exacto. Y digo temporalmente porque la política agota. Sí. Agota, y es necesario, bueno, pues coger cierta distancia, porque si no entras en un bucle muy peligroso, que te aleja de la realidad, porque generalmente los equipos con toda la buena intención tienden a alejar a la persona que lidera del entorno, sin duda alguna. Y eso no puede ser. Pues qué privilegio para Asturias y para España el tenerla usted alcaldesa en esta gran ciudad, bueno, que es Gijón. Y vamos a ver que su mensaje y su testimonio lleguen al mundo. Alcaldesa, muchísimas gracias. Gracias a usted. A ustedes también gracias. Seguimos con ustedes en un momento. Si la migración es uno de los dramas que a través de la historia han acompañado a la especie humana, los emigrantes que se fueron de Asturias, esa gran comunidad autónoma que está en el norte de España, que es donde estamos en este momento, pues tiene un testimonio y tiene una historia que sobre todo en América Latina, en algunas ciudades en Estados Unidos, pues se han convertido en un referente de lo que es el sacrificio, el trabajo duro, la construcción de proyectos desde empresas hasta proyectos de otras características que pueden ser cívicos, y han sido un ejemplo realmente para el mundo, los asturianos que han ido por ahí a dar la lucha por la vida. Y para hablar sobre este tema y sobre una institución que está en Colombres, en Riva de Deva, en Asturias, pues tengo el privilegio de presentarles a don Santiago González Romero. Él es el director de la Fundación Archivo de Indianos, Museo de la Emigración, que es una institución dedicada a preservar y difundir la historia de la emigración española a América. Don Santiago, muchas gracias por darnos unos minutos. Este proyecto, ¿qué lo inspira y por qué es tan importante dejar constancia histórica de ese drama humano que es la migración y que al día de hoy, en pleno siglo XXI, la gente sigue huyendo de sus países por falta de seguridad, por falta de oportunidades, y el sufrimiento sigue siendo el mismo, romper raíces, las raíces de tu hogar, de tu pueblo, de tus amigos y muchas veces de tu familia? ¿Por qué es tan importante entonces preservar ese archivo y esa historia de la migración? Bueno, el archivo surge en un contexto en el que España mira con mucha intensidad para América, mira desde el recuerdo, y es cuando se celebró el 5º centenario. Con ocasión de esa celebración, el 5º centenario, todas las regiones españolas quisieron contribuir realizando alguna idea que evocase, pues bueno, esa epopeya hispánica, ¿no? Y Asturias, pues, en vez de referir su aportación a lo que fue el periodo colonial, se centró en lo que se llamó el segundo descubrimiento. Ya. Y cuando dices epopeya, Santiago, eso tiene que ver con los enormes sacrificios que conllevó esa migración, porque la gente que se fue precisamente por niveles altos de pobreza, por las guerras, por la persecución misma que había, etc. Indudablemente, ¿no? Hay unos factores fundamentalmente económicos, es decir, la razón siempre es económica. Puede haber muchas, ha habido muchos exilios, pero la razón fundamental es económica, y es pues gente que ha salido muy joven, es gente que ha tenido que integrarse en otros países y que ha dejado la huella de una ausencia. Y esa huella es la que quiere llenar esta institución. Santiago, un tema que debemos comparar es la migración que vive hoy otra vez América Latina, un poco a la inversa, ¿no? Los migrantes que se fueron de España en el siglo pasado, sus hijos o incluso algunos de ellos ya con edad avanzada están saliendo de los países a los que se fueron por los mismos problemas que tuvieron acá en España y en Asturias: falta de oportunidades, inseguridad, persecución. Vemos estas horrendas dictaduras en Cuba, Nicaragua, Venezuela, donde simplemente la gente no puede vivir y por eso se va. Pero también hay otros países de América Latina donde por lo mismo, ¿no? Inseguridad y falta de oportunidades. ¿Cómo ves el drama de la migración de regreso de América Latina hacia el norte, en el caso del continente americano, o hacia España? Bueno, indudablemente es un
drama humano, un drama social, un drama político y un drama económico. Yo no lo equipararía exactamente a la emigración tradicional asturiana y española a América. Exilios los hubo siempre, sí, pero situaciones como las que se plantean en las dictaduras, situaciones como las que se están produciendo en Cuba, no son precisamente el espejo de lo que produjo el traslado y el peregrinaje de asturianos y españoles a América en busca de oportunidades de trabajo. Pobreza sí, pero el nivel de persecución y las dictaduras y las situaciones que se producen en este momento no son equiparables a aquel fenómeno histórico del 19 y 20 que llevó a cerca de 300.000 asturianos a toda América y a cerca de 3 millones de españoles. ¿Cómo percibes esa migración latinoamericana que está viniendo a España de regreso? Por ejemplo, en Asturias sé que hay muchos ecuatorianos, dominicanos, colombianos. Bueno, veo la migración ecuatoriana, es una emigración que se ha integrado bastante bien y muchos de ellos descendientes de asturianos. Muchos son descendientes de asturianos, han encontrado nichos específicos de trabajo y de actividad. Creo que es una migración muy integrada. Yo siempre hablo que la emigración española ha sido un ejemplo de integración, pero gran parte de la migración que nos viene de América también es una emigración que se integra bastante bien en el país, que se incorpora al trabajo, que se incorpora a la economía y que ayuda a hacer la nación y el país. Claro, así como a principios del siglo pasado América Latina fue una bendición para España porque la gente que lo estaba pasando mal acá pudo emigrar, pues hoy está sucediendo lo mismo a la inversa, ¿no? La gente de América Latina está viniendo a España porque la encuentran como su salvación. Sí, en su momento la migración a Cuba a final del 19 equilibró mucho el país. A Argentina fue muchísimas personas de España bajo la política de gobernar es popular, y ahora hay un movimiento precisamente a la inversa, ¿no? de estos países hacia el nuestro. Pero bueno, lo que queda claro es de que el ser humano es una especie que migra, ¿no? Que se mueve, y esto ha sido así a través de la historia de la humanidad y lo seguirá siendo. Así que estando otra vez en Asturias, solo puedo decir de que se preparen para recibir a muchos migrantes porque este lugar está cada día más especial. Bueno, ojalá, ¿no? Estamos sufriendo además, como se sabe, un problema demográfico sí, muy importante en este país. Necesita savia nueva, y precisamente en España prácticamente todas las regiones están desarrollando lo que se llama políticas de retorno. Exacto. Y están mirando a los países de América donde están los hijos, los nietos y los bisnietos de aquellos asturianos y de aquellos Exacto. españoles Qué mejor que vengan, que ya fueron a buscar una vida mejor. Qué mejor que vengan pues los descendientes, ¿no? De los que se fueron. Santiago, gracias y felicidades por este trabajo extraordinario que hacen ustedes en este Museo de la Emigración, y felicidades a seguir adelante. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.